Puedes hacerte rico cambiando tus hábitos financieros. No es extraño ver que la mayoría de las personas aumentan de peso después de la universidad. Muchos expertos recomiendan comer menos y hacer más ejercicio para controlar el aumento de peso. La comida y el dinero son cosas similares porque se acumulan. Igual que una persona no engorda de la noche a la mañana, tampoco se hace rica en un día. Se acumula poco a poco hasta que los resultados son visibles. Entonces, ¿por qué la mayoría tiene dificultades para conseguir la estabilidad financiera o incluso la libertad? Muchas personas tienen alguno de estos malos hábitos relacionados con el dinero, ignoran su situación o se quejan y no intentan salir de su abismo económico. Son maneras infalibles de seguir siendo pobre o, en el mejor de los casos, del montón. Las inversiones no tienen por qué ser una situación de vida o muerte. Puedes indagar en el mercado financiero para descubrir e invertir en acciones sólidas. Deja que tu inversión genere intereses y dedícate a otras cosas. Además, ten cuidado con los gurús financieros que no paran de hablar de los mejores valores del mercado. Si les haces caso, puedes perder mucho. Ahora más que nunca, es muy difícil tomar decisiones financieras debido a la sobrecarga de información que nos rodea. Igual que no hace falta tener un título en nutrición para comer sano, tampoco hace falta tener uno en finanzas personales para recortar gastos y planificar el futuro. Sin embargo, debes ampliar tus conocimientos en un área si quieres tener éxito en ella. Todo empieza y acaba en ti. Por tanto, antes de invertir tu dinero en nada, invierte primero en tus conocimientos. Mantente al día acerca de todas las opciones y restricciones de inversión en tu zona y nunca te limites a una sola fuente de información. En este resumen, aprenderás formas prácticas de crear un patrimonio duradero, evitando riesgos y pérdidas. ¿Te interesa? ¡Vamos allá! Puedes vencer a las empresas de tarjetas de crédito en su propio juego. Los sistemas bancarios modernos pueden ahorrarte dinero si negocias y consigues un gran acuerdo que incluya múltiples ventajas y bonificaciones, como descuentos, seguros de auto gratuitos o puntos canjeables por vuelos. Las tarjetas de crédito pueden ser complicadas, pero nunca debes dejar que te intimiden. Los medios de comunicación son responsables del miedo que hay a las tarjetas de crédito, puesto que resaltan las historias más negativas y alarmantes. Las estadísticas, los titulares y las emociones que rodean a la deuda y las tarjetas de crédito consiguen atemorizar a muchas personas, impidiéndoles disfrutar de las ventajas actuales. Para quienes retrasan sus pagos o no pueden controlar sus gastos, las tarjetas de crédito se convierten en un mal que absorbe todo su dinero. No obstante, hay que ver la tarjeta de crédito como un fuego. Antes, las personas tenían miedo al fuego, pero con el tiempo descubrieron que tenía grandes ventajas que les hacían la vida más cómoda. Por desgracia, la banca sigue siendo algo desconocido para muchos. Por eso, en lugar de evitar las tarjetas de crédito, debemos aprender más sobre ellas para descubrir las magníficas ventajas que ofrecen. El secreto de la gestión de las tarjetas de crédito es encontrar el equilibrio entre pagar las facturas a tiempo y gastar por encima del límite. Las personas que utilizan con prudencia las tarjetas de crédito conocen los posibles gastos o comisiones porque han encontrado un equilibrio óptimo en su relación con la banca. Estos son algunos de los principios que siguen. Evitar a toda costa retrasarse en los pagos. Intentar conseguir descuentos. Reducir la tasa de porcentaje anual. Limitarse a utilizar sus tarjetas de crédito principales durante un largo periodo de tiempo. No solicitar tarjetas de tiendas. Conseguir tantas tarjetas como sean necesarias por comodidad y conveniencia, pero asegurándose de utilizarlas. Obtener más crédito para mejorar su índice de utilización crediticia. Utilizar las ventajas secretas de la tarjeta como un seguro de cancelación de viaje o servicios de conserjería. Las tarjetas de crédito pueden ayudarte a controlar tus gastos. Carga todas tus compras en las principales tarjetas de crédito y te resultará más fácil clasificar tus gastos. La banca electrónica te ayuda a evitar el despilfarro de tus recursos y a ahorrar. El principal motivo de queja respecto a las tarjetas de crédito es la deuda que muchos acumulan. Para saldarla, calcula cuánto debes. Paga primero las más importantes. Busca una tasa anual más baja y encuentra fuentes de ingresos adicionales. Por lo tanto, asegúrate de obtener tu puntuación y tu informe crediticio. Configura tu tarjeta de crédito y gestiónala con eficacia. Abre cuentas con intereses elevados y negocia las comisiones para obtener mayores beneficios. Una vez organizadas tus tarjetas de crédito, es hora de que prepares tus cuentas bancarias. Los bancos son la columna vertebral de tu situación económica, por eso hay que elegirlos cuidadosamente, aprovecharlos al máximo y eliminar las comisiones innecesarias. Una regla general para elegir los bancos adecuados es comprobar qué comisiones adicionales aplican y qué servicios ofrecen. Además de los intereses de los préstamos, los bancos ganan mucho dinero con las comisiones por descubierto. No te avisan ni te protegen, te estafan.
Por desgracia, mucha gente sigue con los bancos que les sacan dinero, ofreciéndoles montones de productos y aumentando las comisiones. La razón es que muchos desconocen que hay opciones mejores o les resulta demasiado problemático cambiar de banco. Aprender la información básica sobre esto te ayudará a proteger tu dinero. Las cuentas corrientes, que constituyen el lugar principal donde llegan tus ingresos, suelen estar sujetas a comisiones innecesarias. Desde ellas, el dinero se transfiere a cuentas de ahorro o de inversión. Las cuentas de ahorro son el lugar donde se depositan los ahorros a corto y mediano plazo para financiar planes como las vacaciones, el alquiler o un fondo de emergencia. El secreto es tener una cuenta corriente y una cuenta de ahorro en dos bancos distintos. De este modo, dudarás a la hora de retirar dinero de tu cuenta corriente para una compra innecesaria. Incluso si aún no eres rico, organizar tus cuentas de esta manera te permitirá desarrollar hábitos financieros correctos y eficaces para cuando tengas mucho dinero. Si no empiezas cuando hay poco en juego, no gestionarás bien las cosas cuando las cantidades aumenten. Cuando elijas tu banco o bancos, presta atención a valores como la confianza, la comodidad y la reputación. Negocia todo. Evita las comisiones mensuales llamando a tu banco para pedir una cuenta sin comisiones. Comunícales que sabes cuánto cuesta captar un nuevo cliente y que otro banco te ofrece algo mejor. Indica los años que llevas siendo cliente y tu voluntad de seguir siéndolo. La mayoría de las veces te harán una oferta mejor. Así pues, crea tus cuentas corrientes y de ahorro online y acumula dinero poco a poco. ¿Sabías que Forbes reveló que en 2017 los bancos ganaron más de $34,000 millones solo con las comisiones por descubierto? Si quieres hacerte rico, no tengas miedo a invertir. Después de organizar tu estructura financiera, lo siguiente es abrir una cuenta de inversión. No basta con ahorrar pequeñas cantidades de vez en cuando. Invertir es la forma más rápida y segura de aumentar tus ingresos y alcanzar la libertad financiera. Como dicen la mayoría de los gurús financieros, la única forma de multiplicar tu riqueza es hacer que el dinero trabaje para ti, y no al revés. Aunque las dificultades de la vida impiden a algunas personas aumentar sus ingresos, la mayoría de ellas nunca serán ricas simplemente porque tienen actitudes y comportamientos erróneos con respecto al dinero. En realidad, la mayoría de las personas veinteañeras son de clase B. No son excepcionales, pero tampoco son terribles. Todavía tienen tiempo para planificar e indagar acerca de sus opciones de inversión, pero si se quedan en lo teórico, es posible que se conviertan en C. Las personas de clase C son las que no pueden llegar a fin de mes. No dejes que eso te ocurra a ti. Sé de clase A. Gestiona tu dinero correctamente y busca formas de progresar en todo lo que hagas. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas mayores desearían haber ahorrado dinero e invertido. Aún pueden hacerlo, pero con la edad se vuelve más difícil. Invertir no es fácil ni evidente. Se necesita tiempo y conocimientos para desarrollar este hábito financiero y volverse activo. Sin embargo, muchos jóvenes lo posponen y esperan una herencia o que les toque la lotería para mejorar su situación económica. Las inversiones te permiten resguardarte de la inflación y te dan resultados increíbles. No obstante, una opción de inversión segura disponible en muchos países es una cuenta de ahorro para la jubilación. Esta cuenta tiene grandes ventajas para quienes invierten una determinada cantidad de dinero. Ahora bien, solo puedes retirar tu dinero a partir de cierta edad. De lo contrario, te enfrentarás a sanciones graves y perderás tu dinero. Su finalidad es evitar que lo saques antes de la jubilación. La verdad es que puedes elegir cuál es tu mejor vida y cómo llegar a ella. Ramit Sethi. Por lo tanto, invertir es la única forma de hacer crecer tu patrimonio. Puedes empezar con una pequeña suma, pero semanal o mensualmente notarás que tus hábitos cambian. Gastarás de forma más razonable y disfrutarás ahorrando e invirtiendo. Puedes ahorrar un poco y seguir comprando las cosas que te gustan. Hasta ahora, has aprendido cuáles son tus opciones de inversión. Ahora es el momento de controlar tus gastos. Elaborar un plan estratégico de gastos es la parte más compleja de la gestión financiera, ya que a nadie le gusta limitar sus necesidades y placeres. Sin embargo, con un poco de trabajo, te darás cuenta de que no perderás nada y conseguirás ahorrar más de lo esperado. Lo fundamental que debes saber para mejorar tu situación financiera es decidir quién eres. ¿Un consumidor consciente o, como señala el autor, una persona tacaña? Un consumidor consciente dice no a las cosas que no le aportan valor y compra lo que le gusta. En cambio, existen otros que intentan cumplir las expectativas de la sociedad y dejan que sus amigos les influyan. Malgastan el dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les gusta. Los derrochadores piensan a corto plazo, mientras que las personas conscientes tienen presentes los intereses a largo plazo. Gastar de forma consciente no significa comprar solo comida o ropa en tiendas de segunda mano.
Al contrario, implica que sabes lo que vas a comprar y no te sientes culpable. Si ves tu plan financiero como una privación, te resultará difícil seguirlo. Clasificar todos sus gastos, especialmente el alquiler, la comida y otras facturas, requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es fundamental ser consciente de todo lo que se compra, y rara vez nos acordamos de los pagos automáticos. El método a la carta consiste en cancelar las suscripciones y pagar por los servicios solo cuando sea necesario. Por ejemplo,